Un saludo de bienvenida a todos los compañeros, compañeras a esta novena sesión de nuestro programa virtual de Escuela Sindical bajo la dirección, coordinación de Ana María Cepeda y la compañera. La temática que desarrollaremos en el día de hoy, bueno, en medio de estas nuevas circunstancias calamitosas de crisis sanitaria, es las tendencias del sindicalismo, las tendencias sindicales. En la historia del movimiento sindical, pues hay diversas tendencias sindicales. En el día de hoy centraremos la atención en la tendencia contemporánea, que es la que modernamente tiene que ver con las situaciones de las coyunturas mundiales y nacionales hoy, sobre todo en temas como la afectación que el modelo ha traído allí al medio ambiente natural, de qué manera se ha afectado, pero también ese modelo cómo ha desarrollado la virtualidad, las tendencias tecnológicas hasta llegar a la virtualidad, cómo ha sido su pertinencia, su importancia, pero también advierte sobre los peligros que ha tenido para efecto en la parte laboral, en la vinculación de los trabajadores, sus derechos. Eso tiene que ver con el primer tema. Y el segundo tema allí, el del paralelismo sindical. Origen, causas de muchos males, dentro de los males que han afectado la vida sindical. Esos son centralmente los temas que vamos a desarrollar. Hay una nutrida ayuda pedagógica, materiales que allí se han proyectado para los trabajos que durante la semana vamos a realizar. Y para hoy tenemos dos invitadas, dos miembros del comité ejecutivo de nuestra FECODE. Contamos hoy con la presencia de la compañera Isabel Olaya Cuero, ejecutiva directora de la Escuela Nacional Sindical, la Secretaría de Escuela de Organización Sindical, y la compañera Luisa Fernanda Ospina, que es la responsable directora de Relaciones Internacionales, quien hoy va a disertar también sobre los temas que ya hemos planteado. Habrá entonces la posibilidad luego de estas exposiciones centrales de escuchar inquietudes y preguntas de los participantes. Iniciamos ya la labor con un saludo que nos va a brindar la compañera Isabel Olaya Cuero. Compañera Isabel. Sí, muy buenos días, compañeras de equipo, los compañeros responsables de la Secretaría de Educación Sindical en cada una de nuestras filiales. De la distancia, un abrazo y ese gran deseo de que estén bien, usted y su familia. Hoy tenemos un tema, hoy en la novena semana de escuela virtual avanzada, tenemos un tema muy importante para nosotros como líderes sindicales, que son las tendencias en el sindicalismo y el paralelismo. Sabemos que el sindicato es una de las instituciones más relevantes del espacio público y social, debido a la tarea que cumple y con lo que ha sido diseñado. En todos los países existen en mayor o menor medida sindicatos de diferentes tipos, que tienen como objetivo principal la lucha y la defensa de los derechos de los trabajadores. El peor enemigo que tenemos, que tiene el sindicato hoy, los trabajadores, y particularmente esos trabajadores que tienen esa conciencia y esa voluntad de mantener la lucha en un alto nivel por mejorar las condiciones laborales, sociales, en Colombia no solamente enfrentamos una ideología sindical promovida por el mismo Estado,
los empleadores, sino que constantemente nos eliminan físicamente a los agentes sindicales, hay una persecución, una estigmatización, una judicialización de todas las formas de presión a la labor sindical. Entonces, las diferentes tendencias que la compañera Luisa Fernanda, compañera del Ejecutivo, nos va hoy pues a transmitir todas esas tendencias que han existido hace mucho tiempo, pero ahorita, como decía el compañero Alvin, con lo que está sucediendo con la coyuntura, han habido unos cambios, pero es la invitación que nuestras organizaciones sindicales tenemos diferentes miradas, tenemos diferentes ideologías, diferentes posturas políticas, pero nos toca unirnos en una sola para podernos enfrentar pues a este gobierno. Igualmente, esas divisiones que han existido en las organizaciones sindicales, muchas veces por sobresalir una de las tendencias o una de las posturas, nos han llevado, han incidido a que nos marketicen a los sindicalistas. El llamado es que ustedes como dirigentes sindicales en cada una de nuestras filiales, unirnos con esa diferencia que tenemos de pensamiento para disminuir en gran medida ese paralelismo que existe, que hoy es uno de los grandes males que tiene el sindicalismo. Porque muchas veces, y no podemos desconocer eso, desconocemos al pensamiento diferente, desconocemos a los otros compañeros, desconocemos a la base y eso lleva a que muchos de nuestros compañeros se tengan que ir de la organización. Aquí hoy en este tiempo pues, de incertidumbre y de crisis por la pandemia, nos toca reflexionar, nos toca hacer un análisis crítico muy pertinente a la situación que estamos viviendo, de que cómo debe ser el proceder y el actuar de los sindicatos para poder pues unirnos y enfrentarnos a esta locomotora neoliberal que viene a arrasar con todo y que nos va a hacer unos cambios rotundos en lo político, en lo sindical, en lo económico, en lo educativo, absolutamente en todo. Entonces, esas diferentes tendencias que existen al interior de los sindicatos, ya conocemos las tendencias, ya conocemos las tendencias revolucionarias, las tendencias del evolucionismo, que eso fue antes, como en el siglo XIX, pero ahora, siglo XXI, siglo XX y XXI, han habido otros cambios y tenemos que nosotros repensar cuál debe ser nuestro actuar. Entonces, compañeros y compañeras, un tema muy importante de que nos toca tomar esa conciencia. Esa conciencia. Miren, los grandes, la banca, los políticos, los gobiernos, se matan entre ellos, están divididos en muchas cosas, pero cuando es para atacar y venirse en contra de los sindicatos, de los dirigentes sindicales, aquí nosotros todos esos pensamientos dentro de las organizaciones sindicales, unirnos como hermanos para poder enfrentar a este gran monstruo que tenemos y poder salir pues de esta coyuntura que está arrasando con todo. Si antes había hambre, si antes había exclusión, si antes había desempleo, pensemos y repensemos cómo no será en la pospandemia. Entonces, Muy bien, bienvenido muy bien. a esta clase, a esta clase de educación virtual. Ahí los dejo con el compañero Alvin, con la compañera Luisa. Muy bien, muchas gracias. Interesantísima la presentación de Susi y de la compañera Isabel. Inmediatamente y con aquellos de los cuidados del tiempo, le damos entrada. Tiene 20 minutos para ello la compañera Luisa Fernanda Ospina, secretaria de Relaciones Internacionales dentro del Comité Ejecutivo de nuestra Federación, de nuestra FECODE. Compañera Luisa, tiene usted todo el campo para expresar.
Compañera Luisa Fernanda, buenos días. Damos cabida a su entrada al programa. Compañeros, muy buenos días para todos. Empezar por extenderles un cordial saludo a todos y por supuesto felicitarlos por mantener esta actividad que viene orientando la compañera Isabel Olaya desde la Escuela Sindical de FECODE y que pese a las nuevas circunstancias en las que nos encontramos, que seguramente nos tienen agobiados a todos porque nuestro ejercicio sindical se ha visto bastante limitado, pero los problemas no han cesado, pues empezar por felicitarlos por mantener el juicio y permanecer en esos espacios de formación y esperando que en efecto sea muy valioso lo que hoy queremos compartirles. Entonces yo quisiera pues ya tanto el profe Alvin como la profe Isabel han dado un esbozo de lo que es el tema que vamos a abordar y yo me voy a concentrar fundamentalmente en el tema de el paralelismo sindical. Para eso les voy a compartir una presentación que nos va a ayudar a guiar acá la actividad. Entonces espero que la puedan ver todos. En este momento se las estoy compartiendo. Y vamos a empezar por el trabajo, por el primero, ¿cierto? ¿Cuáles son los problemas del sindicalismo? Y aquí quisiera entonces compartirles un poco que para poder hablar de paralelismo sindical, pues nos corresponde también ubicarnos un poco en la realidad del sindicalismo. Ese es apenas uno de los problemas que tiene el sindicalismo, no de Colombia, sino el sindicalismo mundial. Creo que ustedes alcanzan ahí a ver la imagen, la tasa de sindicalización es a nivel mundial es apenas del 16%, pero en los últimos 20 años se ha perdido el 50% aproximadamente de la sindicalización que había. Es decir, 20 años atrás había una tasa de sindicalización cercana al 32% en todo el mundo. Pero miren la cifra para el caso de Colombia. Para el caso de Colombia, la tasa de sindicalización está entre el 4.6% y el 17%. Perdón, el 7%, eso sumando los trabajadores del sector privado y los trabajadores del sector público. Entonces, del sector privado tenemos el 4.6 y si sumamos a los trabajadores del sector público sindicalizados, podríamos llegar hasta el 7. Son tasas supremamente bajas, considerando que para el caso de Colombia tenemos un mercado laboral que es cercano a los 22 millones de trabajadores. Entonces tenemos 22 millones de trabajadores y apenas el 7% sindicalizado y solamente el 4.6% corresponde al sector privado. Entonces es una tasa bajísima, casi que inexistente, por decirlo de algún modo, y a veces nos parece que como nosotros pertenecemos a organizaciones sindicales fuertes, entonces como que es una cosa muy normal y no, nosotros somos un sector de trabajadores muy privilegiados porque tenemos la posibilidad de organizarnos y porque nuestras organizaciones han servido precisamente a la búsqueda y conquista de garantías laborales, de mejora de condiciones, porque es que ese es el otro dato. Hay organizaciones sindicales, pero de esas organizaciones sindicales apenas el 1% logra hacer negociación sobre las condiciones laborales. Entonces ustedes van a decir, bueno, ahorita vamos a ver los datos de cuántos sindicatos hay y cuántos de esos logran de verdad hacer actuaciones en favor de los trabajadores. Entonces viene otro fenómeno y es el sindicato para qué. Y en algunas oportunidades, entonces el sindicalismo se nos confunde con las funciones de una cooperativa, con las funciones de una caja de compensación, es decir, con otras formas organizativas que también tienen los trabajadores, porque se diluye cuál es la función del sindicato, que como la conocemos nosotros es precisamente la defensa de los derechos de los trabajadores. Y en algunos casos, como nuestra federación, como FECODE, pues supera el gremialismo y va más allá, ¿cierto? Entonces nosotros alzamos las banderas de la educación pública, alzamos la bandera de los derechos de los trabajadores, pero hoy también estamos peleando, por ejemplo, por la reforma al Sistema General de Participaciones, que eso abarca mucho más que el campo de la educación. Si logran ver, compañeros, la estadística que hay de los países de la OCDE, excepto México y Estados Unidos, miren las tasas de sindicalización.
Islandia, el 92% de los trabajadores están afiliados a sindicatos únicos, que es lo más importante. En Suecia alcanzan el 66%. Si de pronto a ustedes les está tapando la imagen, no sé si están viendo bien ahí la gráfica. En Bélgica tenemos un nivel de sindicalización del 50%, en Noruega del 49%, en Reino Unido del 23%, y miren cómo va bajando hasta Francia, el 9%. Francia, donde han sido tomado las protestas recientes como ejemplo para el mundo de cómo deben organizarse los trabajadores, pero apenas alcanzan el 9% de la sindicalización y nosotros estamos muy por debajo de esas tasas de sindicalización, inclusive de la OCDE. Entonces tenemos que ponerle atención a esa situación. Ese es uno de los principales problemas que hoy tiene el sindicalismo, pero no es el único. Esas tasas de sindicalización, y ahorita las mencionaba Isabel, tienen que ver con unos orígenes que para el caso de Colombia han sido históricos. La principal tiene que ver con la violencia antisindical. Entonces tenemos la violencia antisindical que nos genera a los sindicalistas problemas de inseguridad, problemas de persecución y problemas de estigmatización. Entonces, en el sector público, pues eso ha tenido cierto nivel de tolerancia y hay algo de respeto por el ejercicio sindical, pero en el sector privado, pues la estigmatización, la persecución a los sindicalistas, pues es mucho más evidente y de menor capacidad de regulación por parte del Estado y de las mismas organizaciones para evitarla. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos, unas cifras que hay de violencia antisindical que son sumamente preocupantes y que hemos visto cómo se han agudizado. Revisémoslas de una vez para pasar luego al otro. Miren estas cifras de la Escuela Nacional Sindical. Entre el 1 de enero y el 8 de septiembre del 2019, fueron asesinados 155 líderes sociales y defensores de derechos humanos. La cifra y el fenómeno se ha vuelto tan normal que pareciera que ya no se sorprende que todos los días nos digan que hay un líder social, un líder de defensor de derechos humanos asesinado. ¿Y por qué pongo esta cifra? Pues porque dentro de muchos de esos líderes sociales hay un buen porcentaje que corresponde a los directivos sindicales o dirigentes sindicales. Entonces, todo lo que sea organizar a la población, en este caso a los trabajadores, resulta ser una amenaza para las fuerzas que tienen el control en ciertos territorios e incluso para el Estado. Miren esta otra cifra. Esto también es de la Escuela Nacional Sindical. Desde el 1 de enero de 1973 hasta diciembre de 2019, se registraron al menos 15.129 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas, entre las cuales se han documentado 3.254 homicidios, y aquí yo quiero hacer el énfasis sobre lo que ha significado para el magisterio esa cifra con la violencia antisindical y la violencia contra el movimiento sindical. De esos 3.254, más de 1.000 han sido maestros. Entonces eso debe de llamarnos la atención. 413 atentados contra la vida, 251 desapariciones forzadas, 7.424 amenazas de muerte, 110 torturas, 692 hostigamientos y 1.951 desplazamientos forzados. De los sindicalistas que han perdido la vida, y esto es un enfoque de género importante tenerlo ahí, 2.900 han sido hombres, 336 han sido mujeres. Del total, 936 eran dirigentes sindicales, es decir, los demás hacen parte de las bases sindicales. Entonces, ese es uno de los problemas, la violencia antisindical. Pero hay otro problema que es bastante recurrente y son las formas de vinculación. Entonces tenemos las OPS, la provisionalidad, la tercerización, la uberización del trabajo, eso de que
el trabajo por horas, le trabajo lo que me necesite, la informalidad que para el caso colombiano es del 68%, la tasa de desempleo que para el caso de Colombia es del 13%, los pactos colectivos incluso vienen a afectar también la tasa de sindicalización porque son los acuerdos directos entre los patronos y los empleadores. Entonces, con esos fenómenos aparece uno más dentro de las dificultades que el sindicalismo atraviesa. En este caso es el paralelismo sindical, que es el que nos va a ocupar esta discusión del día de hoy. El paralelismo sindical se define como la proliferación de las organizaciones sindicales, es decir, salen organizaciones sindicales y tienen unos orígenes. Esos orígenes están, aquí se los planteo en 4. El abuso del derecho a asociación, por un lado. El segundo, que prevalece el interés individual y no el colectivo. Y el tercero, la injerencia patronal o empresarial. Y finalmente uno que es sumamente delicado y que cuando veamos un poco los ejemplos que tenemos, pues nos vamos a encontrar con las dificultades de manejo de la democracia sindical. Entonces esas pueden ser digamos, las 4 grandes razones por las cuales se genera el paralelismo sindical. Entonces vamos a ir mirando cada uno de ellos. Yo los invito a que si tienen preguntas las pueden colocar en el chat o las pueden copiar allí y las vamos de una vez teniendo presentes para la parte final, que es donde vamos a resolver esas dudas. Pero desde ahora las pueden ir generando para que no se nos acumulen todas al final. Abuso del derecho de asociación. Veamos qué es eso. ¿Qué es eso del abuso del derecho de asociación? Estamos hablando pues para el caso colombiano. Entonces acá lo que nos encontramos es que el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 353, en miras a proteger el artículo 39 de la Constitución sobre los derechos de asociación, entonces nos plantea que los trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos, y estos poseen el derecho de unirse o federarse entre sí. Ese es el primer derecho de asociación. Y luego plantean las asociaciones profesionales o sindicatos deben ajustarse al ejercicio de sus derechos y cumplimiento de deberes, a las normas de ese título y están sometidos a la inspección y vigilancia del gobierno en cuanto concierne al orden público. Los trabajadores y empleadores sin autorización previa tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas con la sola condición de observar los estatutos de la ley. Es decir, en términos normativos, los trabajadores tienen el derecho a asociarse y no hay ningún límite que les imponga la ley para decir que solamente pueden estar en uno o que solamente deben de pertenecer al sindicato más grande. No, es la libertad de cada uno para vincularse a cualquier organización sindical y a crear su propia organización sindical. Entonces acá no hay un limitante. Digamos que ha sido un abuso porque amparados en esto se han promovido otros vicios del sindicalismo, por decirlo así, que han ido en detrimento de lo que Isabel al principio nos mencionaba, que es la unidad de los trabajadores. Veamos entonces por qué ese abuso del derecho a asociación contemplado en la norma ha servido para atomizar al movimiento sindical. Entonces, aparecen 2 fenómenos. En los intereses personales por encima de lo colectivo. Entonces, aquí aparecen como las golosinas envenenadas, las que todo el mundo quiere, pero que cuando ya las coge, pues se da cuenta de los efectos que tiene esto. Entonces, se constituyen sindicatos paralelos para gozar del permiso sindical. Y hay incluso dentro de nuestras bases magisteriales el criterio de que uno se convierte en dirigente sindical por el permiso. Pero hay que irnos también a las historias de nuestros sindicatos a ver cuándo se logró esa garantía de contar con un permiso sindical, cuando la inmensa mayoría de los sindicatos empezó a funcionar sin los permisos sindicales y los maestros tenían que cumplir con las jornadas laboral y la jornada sindical al mismo tiempo. O sea, eso es un fenómeno, digámoslo, más bien reciente dentro de la historia del movimiento sindical, el permiso generalizado, ¿cierto?
Hoy creo que ustedes pueden dar ejemplos desde sus regiones de las dificultades que se han presentado con los permisos sindicales. Entonces tenemos los sindicatos filiales de FECODE que históricamente han solicitado los permisos para sus directivos de las juntas regionales y para los equipos de trabajo, y que ahora se han encontrado con la negativa de parte de las secretarías de educación, de las entidades territoriales, gobernaciones y alcaldías, porque les dicen, no, es que ya tenemos más permisos sindicales del otro sindicato, es que además están los de la CUT, es que además están, bueno, y le suman ahí una cantidad de dificultades, pero esa ha sido una razón por la que se han creado nuevos sindicatos, para generar permisos sindicales, para gozar del fuero sindical. Y ese fuero sindical, pues de alguna manera establece unos rangos de estabilidad laboral, porque dentro del fuero sindical pues está la protección al trabajador de que no puede ser trasladado, de que no puede ser despedido sin el levantamiento antes del fuero sindical, y ha sido utilizado por compañeros que se han dedicado a constituir nuevos sindicatos para ponerse en ellos al frente y poder gozar de ese fuero sindical y de ese permiso sindical. O sea, esto es sumamente reprochable cuando una nueva organización de trabajadores se origina a partir de los intereses individuales. Pero también hay otros elementos. Entonces, es que el sindicato mayoritario no nos tiene en cuenta a nosotros por la condición de. Entonces nos aparecen los sindicatos dentro de un mismo gremio, los sindicatos clasificados y los sindicatos que por la condición de, entonces la condición de orientadores, la condición de directivos docentes, la condición de, y nos fragmentan a la población de trabajadores en las características puntuales que tienen de su ejercicio. Entonces tenemos en la rama judicial el sindicato de los jueces, el sindicato de los pasantes, el sindicato entonces de acuerdo al cargo hay un sindicato, cuando podrían unificarse precisamente en virtud de ser trabajadores de la rama judicial. Entonces, bueno, ahí tenemos esos fenómenos, en el magisterio los hemos vivido y creo que ustedes desde las regiones también habrán conocido los casos de organizaciones sindicales que dicen, es que tenemos que hacer el sindicato de los provisionales, es que tenemos que hacer el sindicato de los orientadores, el sindicato porque es que FECODE no lucha por nosotros, porque es que el sindicato regional no nos tiene en cuenta, porque el sindicato regional no nos considera. Entonces, ante esos fenómenos empieza a prevalecer un interés particular y no el colectivo, cuando deberían promoverse actividades y acciones dentro de los sindicatos ya existentes para poder vincular como corresponde a todos estos sectores y agrupar los intereses de todos, porque finalmente pertenecemos a la misma franja, a la franja de los trabajadores. Otro fenómeno que se presenta para promover el paralelismo sindical es la injerencia patronal o la injerencia empresarial, ¿cierto? Y aquí ustedes alcanzan a ver 3 colorcitos en la parte de abajo. Entonces tenemos allí el rojo, el amarillo y el blanco. Y eso, digámoslo, en el mundo sindical es reconocido como los tipos de sindicatos. Ustedes no se van a encontrar esa clasificación de los tipos de sindicatos por colores, pero dentro del gremio pues podemos identificar eso como una característica de los sindicatos. Entonces esos 3 colores identifican la relación que existe entre el sindicato con el patrón, ¿sí? Vamos a empezar con el rojo, ahí está con el puño alzado, son los sindicatos que fundamentan su constitución y su ejercicio principalmente por la lucha de clases. Entonces son los sindicatos marxistas, son los sindicatos que ponen siempre por encima para la resolución de sus contradicciones el tema de la lucha de clases. Entonces aquí siempre hay una contradicción, aquí siempre va a haber una exigencia de parte de los trabajadores a mejorar las condiciones laborales de sus afiliados, a negociar las condiciones laborales con sus patronos y allí se ejerce una presión, digamos, de parte de los trabajadores para regular la acción del patrón. En este caso, pues podemos contar a nuestros sindicatos. Empezamos por la CUT, seguimos con FECODE y por supuesto los sindicatos regionales. Es decir, nuestra caracterización dentro del mundo sindical es que somos sindicatos rojos. Y que a veces podemos ver que en las regiones nos encontramos, o en actuaciones incluso del orden nacional nos encontramos, que se nos va como quitando el rojo
y ahí empiezan las dificultades con las bases y con la relación que se establece con los patronos. Luego viene el Regalamos un sindicato. minutico más, compañera, que el tiempo se está agotando. Le regalamos Sí. un minutico, 2 minuticos. Ah, bueno, vale. Sí, ya voy a finalizar. El sindicalismo amarillo, el que tiene que ver con el criterio de que los sindicatos están para trabajar en conjunto con los patrones. Entonces, que somos de la misma clase, entonces nos tenemos que ayudar y que todos tenemos el mismo origen y la misma naturaleza. Y el sindicalismo blanco, que es el que fundamentalmente no tiene ningún tipo de contradicción con el patrono y generalmente son los tipos de sindicatos promovidos por los mismos patronos. Entonces ustedes se habrán encontrado de pronto ejemplos en las alcaldías y gobernaciones que son las organizaciones sindicales nuevas terminan siendo originadas y apoyadas y promovidas por el mismo patrono porque eso les permite blindarse en la relación con los demás trabajadores. Entonces, aquí en este último minutico me ocupo de lo siguiente. ¿Cuál es el efecto de la democracia, del paralelismo sindical en lo que llamamos la democracia sindical? Y este fenómeno es más frecuente que los anteriores. Es el desconocimiento de la democracia sindical, que son los principios organizativos básicos para los trabajadores. Entonces, cuando un dirigente o parte de la base no está de acuerdo con lo que se ha tomado, las decisiones que han tomado los sindicatos, entonces deciden organizarse en una nueva organización para promover su propia forma organizativa. ¿Cuáles son los efectos, compañeritos? Colombia, 23 millones de trabajadores en el mercado laboral, 2.397 organizaciones sindicales. O sea, la atomización que hay del movimiento sindical, pues da cuenta no solo de que la baja tasa de sindicalización no nos permite un mayor trabajo, sino que además toda esa atomización del movimiento, pues debilita la unidad de los trabajadores y el poder de interlocución con el patrón, y además deslegitima el derecho a asociación sindical, atomizando el movimiento sindical. Y aquí algunas cifras que son simplemente referencia. En Colombia hay 3 centrales que son las mayoritarias, la CUT con 577.000 afiliados, la CGT con 600.000 y la CTC con 169.000. Y cuando vamos y miramos la distribución de esas 2.000, aquí en términos de sindicalismo, menos es más. Es decir, menos organizaciones, más trabajadores afiliados, pero en algunas de estas lo que nos encontramos son, por ejemplo, federaciones de 700 afiliados, centrales con 7.000 afiliados, cuando ese es el número que puede tener alguno de nuestros sindicatos a nivel nacional. ¿Cómo contrarrestamos el paralelismo sindical, compañeros? Con campañas de afiliación contra la división, contra la dispersión de los trabajadores, promoción de campañas de fusión. En el magisterio tenemos ejemplos de sindicatos que se han fusionado. La mayoría de los que se han constituido como sindicatos únicos tienen un origen de fusión del sindicato de los maestros de primaria, del sindicato de los catedráticos. La promoción de campañas, entonces, de constitución de sindicatos de rama o de actividad, como es el ejemplo de FECODE. FECODE hace más de 50 años llamó a los sindicatos a unificarse para crear la federación y además organizarse en menos organizaciones, pero más afiliados. Ampliar la participación y la cualificación, además de la flexibilización de requisitos, porque entonces también el sindicalismo ha tenido unas dificultades, y es que si no es contratado directamente no puede ser afiliado, que el provisional no puede, que el directivo tampoco. Entonces son las trabas que la misma organización se pone para evitar que lleguen todos los trabajadores en el criterio de que todos somos trabajadores. Entonces la consigna puede ser esta, que además hace parte del trabajo de la campaña de crecimiento, la política de crecimiento que tiene la CUT, que es nuestra central. Más afiliados, menos sindicatos. Miren la profundidad de esa frase, más afiliados y menos sindicatos en la política de nuestra central, y para el caso del magisterio es más maestros que organizaciones sindicales. Y los dejo con esta frase, compañeritos. Nuestros sindicatos, desde la CUT, FECODE, los sindicatos filiales, pues tenemos un origen marxista-leninista, y aquí cuando Marx dijo en 1884, trabajadores del mundo unidos, era precisamente en virtud de organizar a los trabajadores
para que juntos pudiéramos dar las peleas que nos corresponden. Con eso finalizo, compañeros, mil Muy gracias por bien. la atención, por el tiempo y quedo a disposición de ustedes. Muy bien, compañera Luisa Fernanda, riquísima su intervención en cuanto a la crisis, una de las crisis, el paralelismo sindical. Hay temáticas y trabajo, actividades para toda la semana. Entonces, recordemos que dentro de los temas, todo esto es temas que están comprendidos dentro de la tendencia de el sindicalismo moderno, de los problemas de hoy, de nuestro modelo neoliberal y toda esta serie de situaciones que de ahí se han derivado en un país que tiene una economía extractivista. Como eso ha afectado el tema del medio ambiente, el envenenamiento de suelo, aire, fuentes. Esta economía extractivista con la minería, las sequías en sus consecuencias, las inundaciones, deforestaciones, en la avaricia de las multinacionales, en aquello de la apertura económica en 1990, y gobiernos que han sido impulsores de esta política han traído a colación ahorita. Y los desarrollos tecnológicos. Dentro de los desarrollos tecnológicos, la pertinencia, y precisamente nuestro medio es un ejemplo de su pertinencia e importancia. Lo que estamos haciendo, escuela virtual, en ello es un desarrollo tecnológico. Eso nos permite estar conectados ahora en medio de esta crisis, y será ya el nuevo renglón de aplicación de los desarrollos tecnológicos, el teletrabajo, precisamente en esto. Para que lo tengan en cuenta allí, hay unas temáticas y unos documentos que nos ayudarán mucho. Ahora Profe Alvin, vamos a invitar aquí a hay los una preguntita en participantes. el chat, si me ¿Sí? permite. Bueno, sí, Hay desde coordinación, una entonces pregunta. vamos a dar entrada a las preguntas y inquietudes. Anita. Sí, el profe Gustavo Barreiro pregunta, ¿qué está haciendo el Comité Ejecutivo de FECODE para contrarrestar el sindicato paralelo que nació en el Valle? Bueno, yo creo que la orientación fue clara en el Congreso de Paipa, de FECODE, donde dentro de las conclusiones se establecían que los sindicatos regionales y apoyados, por supuesto, en FECODE e incluso en algunos con la central, debemos hacer los mayores esfuerzos por tratar de hacer la unificación de estas organizaciones, pero el carácter por el que nacen estas organizaciones es el que mayormente dificulta el establecer la manera de fusionar los sindicatos y unificarlos. Es decir, acá hay un proceso muy complejo que tiene que ver con el reconocimiento de la otra organización en su legitimidad, pero además tratar de deshacer esas circunstancias por las que se crea el sindicato paralelo, porque no hay ningún origen bueno, por decirlo así, de un sindicato paralelo. Cuando hay una organización mayoritaria, algo pasó, se violó la democracia sindical, hubo unos intereses que hicieron de manera particular que se crearan esa nueva organización. Entonces, tratar de limar esas asperezas es lo primero, y eso tiene que ver es con el carácter de los dirigentes que hacen parte de las organizaciones. Ahora bien, cuando se plantea el camino hacia la fusión, pues entonces entra también el proceso de quién es el que va a prevalecer, quién es el que va a quedar, cuál va a ser el nombre que va a permanecer, y esos son procesos que requieren de la concertación, son procesos que requieren del afianzamiento de unas relaciones que infortunadamente no se logran dar. De hecho, en el seno del movimiento sindical son contradictorios los sindicatos de la misma clase, de la misma rama o dentro del mismo sector, se contraponen incluso en lo que para cada uno es importante, pero este fenómeno lo tenemos en Caldas, también lo tenemos en Nariño, y vienen siendo además, cuando son promovidos especialmente por el gobierno, pues se convierte en una cosa que es imposible de tratar. Aquí el reto es grande, porque si hubiese la voluntad de parte y parte para generar el proceso de unidad, podríamos hablar de unidad de acción,
aunque no hubiese unidad orgánica, pero a lo que tenemos que llegar es a la unidad orgánica, pero es un proceso sumamente difícil. En Antioquia también tenemos procesos, pero en Atlántico tenemos uno reciente, que no sé si de pronto acá hay algún compañero que nos pueda compartir un poco cómo fue esa experiencia en Atlántico de fusión de dos sindicatos, y creo que es valioso escuchar esa experiencia porque hace parte de una fusión de sindicatos del magisterio. Magnífico, magnífico. ¿Hay otra pregunta, otra inquietud de los participantes? ¿Hay otra pregunta, inquietud de los participantes? Si no, entramos a ver. Aló. Sí. Sí, buenos días, compañeros, buenos días. No, pues para aportar un poquitico en este diálogo, Luis yo Carlos. sí, señora, Luis considero Carlos, que ese paralelismo aquí en Colombia, no solamente en los departamentos que se han mencionado, en el caso también del Caquetá sucede esa situación. Considero, para hacer un aporte aquí a esta situación, considero de que lo lógico para combatir estas situaciones es hacer el trabajo nuestro en las regiones. Considero que en muchos aspectos estos sindicatos paralelos, por desconocimiento, y como lo mencionaba la compañera, con respecto a lo de a que, digamos, muchos sindicatos van es por una cuestión personal, y eso se ha convertido en muchos sindicatos a nivel nacional. Por eso considero que es importante hacer el trabajo desde nuestras bases para que poco a poco se vaya multiplicando y conozcamos más el tema, para que estos compañeros se unan a un solo sindicato. Pues digamos que esa es mi participación en este sentido. Gracias. magnífico Luis Carlos, magnífico Luis Carlos. ¿Alguien más? El profe Orlando está solicitando la palabra. Sí, Orlando. Luz Marina Vallejo. Y Luz Marina Clienta. Bueno, ¿aló? ¿Me escuchan, cierto? Orlando, sí. Sí, bueno, buenos días para todos. Compañera Luisa, muy amable. Considero que muy excelente esa presentación que hace la compañera, puesto que lo estamos viendo realmente en cada uno de nuestros departamentos, pero más desastroso es cuando vemos a nuestros propios directivos sindicales, por estar en una minoría, muchas veces hacen daño a nuestra organización sindical y y tienen el tema de una desafiliación con las bases completas. Yo siempre he dicho, este tema de mayorías y minorías ha hecho que de una u otra forma se convierta en paralelismo sindical y creación de otros nuevos grupos, de otros nuevos sectores, buscando, como quien dice, el protagonismo y el populismo que siempre se habla a nivel de nuestras organizaciones. Pero más que eso, Luisa, tenemos un gran problema también cuando tú hablas de problemas del sindicalismo y la violencia antisindical. Tenemos un gran problema y un fenómeno con la UNP, con la Unidad Nacional de Protección, puesto que mientras un docente resulta amenazado, lo primero que hacen es trasladarlo de un sitio para el otro. Aquí en el Tolima tenemos un gran problema, Luisa y compañeros, y es que en el sur del Tolima están las incidencias de las FARC, el Frente 21. Y cuando un compañero sale trasladado de allá, lo primero que hacen es trasladarlo para el norte. Y desafortunadamente en el norte del Tolima nos encontramos en Murillo, Casabianca, Líbano, a la otra disidencia del ELN. Y entonces, obviamente no sucede nada positivo, porque siempre va a estar este docente en estado de amenaza. Cuando es un dirigente sindical, lo máximo que le pueden dar es un celular y un chaleco. Pero más preocupante, y yo siempre lo he dicho cuando he estado en los comités de derechos humanos, son nuestros docentes provisionales, puesto que como no son docentes oficiales, no pertenecen a carrera administrativa y hay un vacío jurídico en el decreto 1782, estos docentes resultan enviándolos para un sitio cercano a la capital, para que en cualquier momento, 2, 3 meses, alguien que venga de concurso de méritos o un traslado masivo, los dejan por fuera o muchas veces los mandan otra vez para el sitio donde tiene la amenaza. Esto obviamente hace que muchos docentes no se incluyan al tema
del sindicalismo y lo hacen desde las redes y no lo hacen propiamente poniéndole el pecho al tema, mientras sí vemos los honorables congresistas que gozan con tantas prebendas, con camionetas tipo 5, escoltas y varios temas, aún sabiendo que están confinados en sus casas y que por el nivel de riesgo lo tienen. Entonces, esa era como mi participación activa en el tema. Ok, muy bien. La compañera... Luz Marina. Luz Marina. Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, en un minutico que estamos grave de tiempos. Sí, y el profe Vicente estaba levantando la mano también. Muy rápidamente, pero creo que muy buenos días y un saludo para todos y todas y un saludo especial a Luisa, la ejecutiva, desde su intervención. Creo que se hace necesario, nosotros no podemos soslayar unos problemas que están afectando al movimiento sindical y a nuestras propias organizaciones, que yo los sintetizo en 3 elementos y los dejo para el análisis. Uno es el tema de los acuerdos políticos para el direccionamiento de las organizaciones. Excluyen esos acuerdos políticos, excluyen corrientes, desconocen corrientes y desconocen aún a los directivos en sus potencialidades y experiencias. 2 es el tema de la corrupción. Lo más delicado, que es mi reflexión, es que no son analizados ni mediados por la propia federación en aras de la autonomía de los sindicatos. Y esto no es nuevo. Esto es el tema de la corrupción al interior de los sindicatos, nos ha generado bastantes dificultades y están ahí como un problema. Y un tercer elemento es el tema del burocratismo. Yo creo que esto hay que darle un debate, un análisis con tranquilidad, con seriedad de parte de la dirigencia sindical y de nuestras expresiones políticas. En torno a las salidas, ahí hay unas propuestas que hace la compañera Luisa muy importantes, pero creo que hay que anexar allí una que hace parte de este proceso de FECODE, que saludo, que felicito, y es el de fortalecimiento de la formación política y sindical de la dirigencia y de la base. Estos hechos de aislamiento y el tema de la pandemia nos ha puesto en otro direccionamiento y creo que corresponde al movimiento sindical colombiano, a FECODE y a nosotros, multiplicar las estrategias de diferente nivel para fortalecer este proceso que a bien hoy con la compañera Isabel lo anima la federación. Muy bien, compañera, muy bien. Muy bien, compañera, oportuna su intervención. Pedía la palabra compañero Vicente. Vicente, sí, señor. Y cerramos, para cerrar, vamos a pedirles el favor de, en la medida de lo posible, ir consignando las preguntas durante las intervenciones para que al final no se nos aglomeren. Está levantando la mano el profe Alex y cerramos con la pregunta del profe Homero que la pone en el chat, que dice: para muchos docentes, especialmente los nombrados mediante el decreto 1278, FECODE no los representa. ¿Se ha tomado la molestia la federación de abrir los espacios de discusión para zanjar dichas diferencias y mantener la unidad sindical tan fundamental para el triunfo de las organizaciones sociales? Y, y cerramos allí, pues quisiéramos que el tiempo fuera el compañero extenso. Vicente, Anita. Sí, sigue el profe Vicente. Compañera, sí, Vicente, sí, Alex, ¿me escuchan? Sí, profe. estás al aire. Estás al aire, Vicente. Se fue. Compañeros, en realidad comparto lo último que dijo la compañera Luz Marina Vallejo de Risaralda, donde se requiere profundizar, ampliar la formación sindical, porque están llegando a la subdirectiva, a los sindicatos departamentales e incluso a la misma FECODE, algunos dirigentes sin la formación político-sindical, y eso incide. Lamentablemente tenemos que hacer la autocrítica. Durante muchos años no construimos política sindical y entonces hoy estamos viendo esos fenómenos. Un dirigente sindical cualificado, pues es un dirigente que entiende, comprende y practica la democracia sindical, no en el discurso, sino en los hechos. Por eso, yo felicito a la compañera Isabel, a los secretarios y secretarias de organización sindical de filial de FECODE,
que verdaderamente todos estos esfuerzos que estamos haciendo los llevemos a la práctica con la base, porque lamentablemente hoy en las normales y en las universidades se perdió la cátedra de formación sindical, entonces están saliendo muchos profesionales enemigos del sindicalismo, por lo que la compañera Luisa explicaba en su exposición. Entonces miran a las organizaciones sindicales es como una entidad fuera de la ley, como enemigos de la clase trabajadora. Entonces, en lugar de incrementarse los afiliados, vamos decreciendo. Entonces, allí esa gran responsabilidad que el equipo de escuela, bajo la dirección de FECODE, de la compañera Isabel y de cada uno de los 34 sindicatos filiales de FECODE, nos toca multiplicarnos y que ojalá FECODE continúe, no solamente este comité ejecutivo, sino los próximos, invirtiendo en la formación sindical, porque en tiempos pasados no se miraba como una inversión, sino como un gasto, y es una inversión. Y asimismo, hay que insistir en los sindicatos filiales para que los compañeros de los integrantes de los sindicatos filiales también entiendan que hay que invertir en la formación, porque también encontramos que en los sindicatos filiales muchas veces no les gusta invertir. Se habla mucho de capacitación, pero no invertimos en ella. Entonces, es allí, compañero, esa Muy bien, invitación compañero respetuosa. Vicente. Por último, pues no va a dar más tiempo. Compañero Alex. Sí, buenos días para todos. No, el profe Vicente recogió algo de lo que yo iba a decir. Y hace unos 15 días o 20 días hablamos aquí también que algunos llegan líderes sindicales y después terminan en otros partidos. Creo que se habló de un caso de Adidas, si no estoy mal, y es precisamente por lo mismo. Aquí lo tocamos porque falta la formación y obviamente la coherencia. Entonces, están llegando también otras personas con intereses y ya también eso lo recogió el profesor Vicente ahora. Era eso, Muy gracias. bien, muy bien. Ana María, había una pregunta allí, una inquietud del compañero Homero. Sí, ya la leímos. Bueno, Que sobre por eso. favor, profe Alvin, que por favor cierre ya la compañera Luisa y cierra su merced. Bueno, Gracias. sí. Creo que de las causas que provocan el paralelismo sindical, hay unas causas externas que son las causas protuberantes, que son la influencia del modelo neoliberal y del empresariado, de propiciar precisamente la división y el paralelismo para debilitar la fuerza de los sindicatos. La misma institucionalidad, las normativas que favorecen la proliferación, que cualquier dirigente inquieto, antes que resolver internamente a través de los debates internos, opte por toldas aparte. Eso está provocado desde una normatividad y ahí la proliferación que va en contravía de los grandes sindicatos que nosotros proyectamos como fuerza sindical con mayor incidencia política. Y no desconocemos una serie de situaciones internas donde está el burocratismo dentro de uno de los vicios sindicales. Hablemoslo así como que vicios sindicales, que antes de agotar debates internos que llevarían a un ambiente de unidad, resolviendo situaciones internas, también propician la división y el paralelismo sindical. Como causas internas son secundarias ante las políticas que proyectan el modelo neoliberal desde la normatividad de los estados, pero también desde el empresariado. El empresariado siempre utilizará factores como el esquirolaje dentro de la misma clase política, debilitándolo para que propicie divisiones y paralelismo. Por último, les digo, allí quedan entonces una serie de actividades para la semana. Perdón, profe Alvin, la de... profe Luisa iba a responder la pregunta y terminamos. Creo que eso es como el orden. Pero advirtiéndole a los compañeros, hay una serie de actividades que están pendientes de las otras sesiones, de las 8 sesiones anteriores, que no han colocado allí en la plataforma, que son tareas que hay que evaluar. Nosotros necesitamos evaluar las actividades que se proyectan durante las semanas. Espero que está también en el temario de ahora, digo, la aplicación del modelo neoliberal en lo del medio ambiente. Hay documentación para ello, los avances tecnológicos, positivo, negativo, de acuerdo a la pertenencia y su aplicación, y esto del tema del paralelismo sindical.
La compañera Isabel, la que interviene, o Luisa, sobre La profe Luisa para contestar la última pregunta y bueno, nos despedimos de los compañeros. Compañera Luisa, bueno, y comprendan que a veces el tema y el tiempo pues van en confrontación aquí, compañera Luisa. Le damos entonces para que aquí Gracias, Alvin. Gracias, compañeros. Sí. Bueno, pues con la pregunta que plantea el compañero Homero, bueno, primero una invitación muy respetuosa para todos, y es que hagamos un tratamiento fraternal entre nosotros, porque creo que la rudeza la podemos dejar para las peleas hacia afuera, y eso parte de un asunto muy fundamental que es el del lenguaje. Para FECODE no es ninguna molestia pensar en las dificultades que sus afiliados tienen. Y creo que ha habido esfuerzos grandísimos de parte de nuestras filiales, que son finalmente las que están con las bases, para lograr ampliar la unidad de fuerza, la unidad de acción entre el magisterio, con ese problema que tenemos, que es precisamente que no lo originó, y que no perdamos de vista eso, que no lo originó fue el gobierno nacional con la imposición del nuevo decreto a partir de la reforma a las transferencias en el 2001, ese recorte que hubo a las transferencias, de ahí es de donde sale el 1278. Entonces, plantear que si FECODE se lo ha pensado, si FECODE piensa en esas dificultades, pues la pregunta hay que plantearla de la siguiente manera: ¿cuál es la única diferencia que hay entre el Magisterio 1278 y el Magisterio del 2277? Fundamentalmente, el criterio que nos ha diferenciado es la manera de la vinculación y la evaluación. Después de eso, compañeros, hagan un análisis de cuáles han sido las peleas que FECODE ha adelantado con sus sindicatos filiales, y que por supuesto redundan en el carácter para todo, en el beneficio de todos los maestros. Salarialmente se ha peleado por todos, ahí no ha estado excluido el 1278. Cuando se ha planteado la discusión del derecho a la salud, ¿acaso es que cuando el maestro llega donde el operador de salud y dice yo soy del 2277 lo atienden mejor? No, esto ha sido un problema para todos los maestros, pero también hay otros sectores que nos preocupan dentro del magisterio: la situación de los maestros etnoeducadores, y claro que trabajamos con ellos y por ellos; la situación de los maestros provisionales, que ahora empiezan con unas modalidades que son también la de los temporales. Entonces yo creo que hay que bajarle el tono a esa discusión, porque realmente son más los criterios que nos han unificado como maestros, y son pocos más bien los que hay que señalar: esto es solo de la importancia del 2277 o esto es solo de la importancia del 1278. Y muy especialmente ha sido del interés del magisterio, de FECODE y de la dirección sindical del magisterio, el tema de los ascensos y las reubicaciones de los maestros. Eso es un tema que ocupa todo nuestro tiempo y que fundamentalmente lo tenemos presente cada vez que nos reunimos con Gobierno Nacional a reclamar la reforma al Sistema General de Participaciones. El tema de la planta docente y el tema de la carrera docente es prioritario en ese criterio, y yo creo que hay que abrir los espacios. Ya se ha planteado que se deben hacer los encuentros de los maestros del 1278, pero no para dividir. Por el contrario, para encontrarnos en todos los elementos que son superiores, los que nos unifican frente a la lucha por la educación pública, los derechos de los maestros. Ok, compañero Luisa, y no desenfocarnos. Es la política que implementa el modelo en su gobierno para producir desconcierto, producir estos enfrentamientos que son situaciones internas que se pueden resolver, pero son las políticas las que propician precisamente para debilitar el sindicalismo y así poder aplicar más fácilmente sus políticas, sus medidas en un cuerpo débil que es el paralelismo sindical, en este caso debilidades para el movimiento sindical. No podemos desenfocarnos en eso, una política del modelo para proyectar debilidades en los sindicatos. Creo que el tiempo ha concluido. Gracias por el de ustedes, como dicen los periodistas. Ya nos vemos entonces en la próxima semana. Recuerde, hago el llamado, las actividades, ponerlas, desarrollar las diferentes actividades que están allí acumuladas de otros temas en las otras sesiones anteriores y esta, para nosotros comenzar a trabajar ya en la evaluación de la participación de ustedes. Muy buen fin de semana, quédense en sus casas, recuerde que hay que primero preservar la vida para con la vida poder luchar mejor. Bueno, compañeros, muchas gracias. Isabelita. Muchas gracias.
Que estén bien, muchas gracias por todo. Luisa, muchas gracias por todo, muy bueno, felicitaciones. Bendiciones. Del Huila, un abrazo grande. Quedamos Chao, atentas. Alex, gracias. Ana Gracias, María y Laura. yo, Luzaida Gracias, Martínez, bien. para las Gracias, Ana actividades en María. lo que les podamos Gracias, colaborar. Luz. Gracias, Luisa. Feliz fin de Gracias, semana. compañeros, compañeras. Bueno, La compañera William. Luisa, compañera